La palabra al diputado Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas tardes. Ciertamente, si en este acto se termina autorizando el nombramiento en calidad de procurador al doctor Carlos Escarrá, será porque, como en tantos otros, se impone un fraude. En primer lugar, porque contra la Constitución, artículo 187, numeral 14, se está actuando. En segundo lugar, porque diga lo que diga la jefa de la bancada comunista en este Parlamento, los venezolanos tenemos el derecho, y en efecto lo ejercitamos, de exigir la presentación del documento físico de renuncia de Carlos Escarrá al Partido Socialista Unido de Venezuela. No, es que se vistió de amarillo para que no la conocieran, pero no trajo la renuncia para que no se la pidieran. ¿Por qué es que no ha renunciado? Por último, he de justificar tal calificación. Sería producto de un fraude, porque ciertamente se puede hacer con mayoría simple. Y que no se les olvide a ustedes, miembros de la bancada comunista, que ustedes son una bancada mayoritaria por el fraude de ser más diputados con menos votos. Chúpensela. Ahora, yo creo que más de hablar de la necesidad de un buen procurador, deberíamos a los venezolanos insistirles en la necesidad de que hallemos un buen rectificador. Porque yo no dudo de la hoja académica del doctor Carlos Escarrá. Yo no creo que esa sea una hoja chimba. Pero yo tampoco dudo del ideario bolivariano que a todos nos enseñó que el talento sin probidad es un azote. Ese no es un ideal chimbo tampoco. En consecuencia, por las obras le conoceréis. El propuesto como nuevo procurador, recordemos, fue uno de los protagonistas principales del proyecto de reforma constitucional que mordió el polvo, porque se opuso la mayoría de los venezolanos en el año 2007, 2 de diciembre para ser más precisos. Estuvo al frente de una comisión presidencial para esa reforma que quería destruir al país democrático e imponer el comunismo ramplón al cual se asocian todos ustedes, por más que grite, compañerita, por más que grite. Hay que recordar que un rectificador tiene que además hacerse respetar de la persona a la cual va a asesorar, porque el procurador va a ser asesor del presidente de la República y defensor del mismo judicial y extrajudicialmente por los actos que éste lleva adelante. Veamos la solvencia, el carácter de este prócer propuesto en esta tarde. Aquí, en este mismo hemiciclo, lo recordamos rasgándose las vestiduras, por ejemplo, defendiendo la ley Sapo. ¿La recuerdan? Bueno, cuando el presidente de la República dijo, no, rabo entre las piernas, caballero, para atrás, retroceso. ¡Qué bien! ¡Qué solvencia! ¡Qué madurez! Aquí estuvo también rasgándose las vestiduras, diciendo que la nueva ley de universidades era la mejor del mundo, hasta que su jefezote le dijo, no, rabo entre las piernas y para atrás, retroceso, ¡qué vergüenza! Hay que recordar, además, y por eso insisto en que debemos encontrar un buen rectificador, que en sus actuaciones como parlamentario, materializando planes del Ejecutivo Nacional, el propuesto nuevo procurador fue uno de los asaltantes a la descentralización del país. Por lo que solamente en el año 2011 se le han robado a las regiones más de 15.000 millones de dólares. Y eso ustedes saben qué significa. Robarle a los pueblos de las regiones del país seguridad, salud, vivienda, vialidad, talento sin probidad, amigos. Un azote. Ha sido también uno de los promotores del asalto a las reservas internacionales, de las cuales desde el año 2005 robaron más de 50.000 millones de dólares y otro tanto más le metieron al famoso Fondena, donde fueron a parar esas reservas. ¿Saben en qué se tradujo eso? Se tradujo en la más grave inflación, una de las más graves del mundo, y eso es pobreza.
pobreza que derivó de la emisión de dinero inorgánico que está prohibida en la Constitución. Un abogado de la República, un asesor del presidente, no puede traer esa hoja de servicio. Talento sin probidad, queridos camaradas, entiéndanlo con claridad. Hay que recordar también que ha sido promotor del asalto a la legítima propiedad de los venezolanos, que está amparada en la Constitución, que él debería defender y sobre la cual debería ejercer la asesoría al presidente de la República. Y es por eso que miles de empresas cerraron y millones de hectáreas fueron arrasadas. Y hoy día tenemos centenares de miles de nuevos desempleados. Es esa la maravilla de hoja de presentación que le podamos dar al país con el nuevo procurador. De cualquier manera, doctor Escarrá, que no es personal la cosa, no, en serio, yo quiero, en el momento en que usted se ha nombrado nuevo Procurador General de la República, que tenga muy en cuenta lo que reza el artículo 25 de la Constitución Nacional. No lo digo a son de amenaza, lo digo a son de recomendación a una persona con la que hace varios años, incluso yo podría decir, tuve trato ya prácticamente a nivel de amistad. Artículo 25, doctor Escarrá. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Doctor Escarrá, así su jefezote lo induzca a seguir violando la Constitución, usted asesóralo para que rectifique. Si no, que Dios lo agarre confesado y que Dios agarre confesados a los venezolanos. Muchas gracias, sería bueno conocer formalmente su renuncia. Buenas tardes. Tiene la palabra el diputado Robert Serra. Buenas tardes, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Yo, producto de la chistosa y últimamente adulada intervención del diputado que me precedió, debo hacer algunas consideraciones acerca de lo que a mi criterio ha sido la constante revivir del pasado del diputado que me precedió. Ha venido reviviendo el pasado en cada una de las intervenciones, pero que hay que recordar que fuiste tú precisamente, ese diputado que me antecedió, quien hacía malandraje comunicacional en un programa que ayudó a que mucho de nuestro pueblo fuese calificado como hordas, como chavistas, como círculos del terror, y fuese descalificado el pueblo venezolano. Fue ese que hoy está aquí, quien con triquiñuelas logró este curul desde el Táchira para llegar aquí, y que viene a decir que aquí alguien se rajó, hablando del profesor Carlos Escarrá. ¿Tú quieres que te diga quién fue el que se rajó? El procurador que ustedes pusieron, Daniel Romero, ¿te acuerdas? El que pusieron en abril. Ese se hizo pipí después que llegó el gobierno. Ese fue el que se rajó. Malandro, que eso es lo que tú eres. Ese es el procurador que ustedes quisieran. El que cuando llegó el gobierno bolivariano no solo se rajó, sino que se hizo pipí y pidió que lo atendieran. Ese fue tu procurador, el que tú designaste. Y te voy a decir algo más. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Como para que un diputado como tú y un diputado como Carlos Escarrá uno escoja cuál va a ser el procurador. Porque los dos son igual de diputados. Solo que uno defiende los intereses del pueblo y otro el de los empresarios como Marcel Granier, que gracias a él es que tú estás aquí. Tú defiendes los intereses de una empresa y Carlos Escarrá es el defensor de los intereses del pueblo venezolano. Es el defensor de los intereses de la mayoría. Por eso, yo no quiero definitivamente... Mire, yo a gente como tú, te voy a decir algo, diputado, yo a gente como tú le aplico lo más parecido a ti, que es Cantinflas. Yo a usted ni lo ignoro. Por eso voy a hacer algunas consideraciones con respecto al profesor Carlos Escarrá, a quien además conozco en lo personal. Tuve la dicha de compartir con él en la academia, en la cual me formé y a la cual ingresé producto de un sistema de ingreso castrante, definitivamente, de esa ley que tú dijiste que echó para atrás.
pero un modelo educativo del cual vamos a discutir en esta asamblea y quiero ver de qué lado te vas a poner. Si del lado de las transnacionales que buscan privatizar la educación o del lado del pueblo estudiante venezolano que quiere educación para todos. Ese día también te quiero ver hablar. Vamos a ver si vas a hablar y de qué lado te vas a colocar. Pero más allá de eso, yo conocí al profesor Carlos Escarrá y yo creo que aquí hay elementos que deben ser considerados. Hay elementos técnicos, académicos y de formación que son excelentemente recaudados por quien hoy se convertirá en el Procurador General de la República. Pero hay elementos, porque entre ustedes puede haber quien quizás, producto de que accedieron a esa educación que se repartió la oligarquía venezolana antes de la llegada de la revolución, haya sido abogado. Pero ¿sabes qué requisito no cumplen? Y que le sobra al doctor Carlos Escarrá: la solvencia moral ante el pueblo venezolano. Eso es lo que ustedes tienen carencia, eso es lo que ustedes no tienen, eso es lo que a ustedes les falta. Era de esperarse que cuestionaran la designación del profesor Carlos Escarrá. Definitivamente. Era de esperarse incluso que por la cercanía de algunos estudiantes manos blancas no sepan leer la Constitución. Ellos tienen muchas manos blancas ahí, por eso que ellos no leen bien, no aprenden, no interpretan. Y no saben la diferencia entre aprobación y autorización. Da mucha vergüenza que un diputado se venga para acá a hacer una exposición como la que aquí se hizo, cuando es competencia directa y exclusiva del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la designación del Procurador General de la República, y será un requisito adicional la autorización que gracias al bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela conseguirá hoy en esta Asamblea Nacional del Pueblo. Gracias a ellos, gracias a la mayoría. Pero aquí es bueno decirles por qué ustedes actúan así. Ustedes saben por qué actúan así, porque cada ladrón juzga por su condición. Ustedes fueron parte del gobierno de una cuarta república, mira, al diputado que me antecedió, de la cual, como a tu canal, el pueblo no le renovó la concesión para gobernar más nunca. Por eso es que esa fracción más nunca gobernará este país, porque el pueblo venezolano les revocó la concesión y decidió colocar un hombre honesto y del pueblo como Hugo Rafael Chávez Frías. Pero no solo eso, presidente, sino que además hay elementos de suficiente peso y de importancia para que ellos defiendan. ¿Quiénes eran los procuradores de la Cuarta República? Hay que recordárselo. ¿Cómo se distribuía aquí el poder? ¿Cómo se partían el poder entre ustedes mismos? ¿Cómo se lo alternaban entre adecos y copellanos? Y saquen a cualquiera de sus derivados hoy. Tienen la misma raíz. Ustedes tienen la misma raíz. ¿Saben por qué? Porque es que esa es una forma de concebir el Estado. Esa es una forma de ver el poder. Y como cada ladrón juzga por su condición, entienden que vamos a aplicar las mismas prácticas. Pero es que no ponemos a Carlos Escarrá porque representa al Partido Socialista Unido de Venezuela. Colocamos a Carlos Escarrá, además de por excelente profesional en el área del derecho, por excelente académico, además por la experiencia calificada para este cargo, por su alto nivel de compromiso con el pueblo venezolano. Lo estamos designando Procurador General de la República. Deberá ser el llamado constitucionalmente a cuidar los intereses de la patria. Y allí debe estar definitivamente un hombre patriota. Allí no puede estar un abogado de aquella fracción que después va a irse la rodilla al imperio gringo, porque entonces no es abogado de este país, es abogado de otro. Si los pusiésemos a cualquiera de ustedes, defenderían los intereses de otro país y no los de la República Bolivariana de Venezuela, porque así piensan ustedes. Por eso es que él no es de la fracción comunista, chavista, como tú la quieras llamar. A ti cualquier palabra te queda grande en esa boca. Cualquier palabra, como tú la quieras llamar, no es de esa fracción. Es que aquí hay dos fracciones nada más. La fracción de la contrapatria, los que no tienen patria, los que la venden, la negocian, y la fracción de los patriotas, que estamos del lado del pueblo bolivariano. Salió Carlos Escarrá de la fracción de los patriotas. Por eso, el Procurador General de esta República no solo será revolucionario, sino un hombre patriota y comprometido con el pueblo. Adelante, comandante Chávez, tremenda decisión, tremendo procurador tendrá este país. Muchas gracias, ciudadano presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios.